Entonces, admiro mucho ese trabajo que haces, la labor de que te gusta enseñar esto que nos ha apasionado tanto, que es el ultrasonido obstétrico o fetal. Entonces, pues definitivamente quiero que sepas ese reconocimiento que te tengo. Tengo muy en particular el video del frío, ¿el frío de la noche? O el frío de la calle, De la el frío de calle, la de calle, la el frío de calle. la calle. Realmente refleja la historia de cómo empezamos todos. Entonces, cuando tengan ustedes oportunidad, busquen en YouTube al doctor Jorge Dueñas en Edu Natalis, cómo nos habla acerca del frío de la calle. Bueno, pues Jorge también es experto en medicina materno-fetal y actualmente acaba de terminar un entrenamiento en neurología fetal avanzada. Si mal, corrígeme si estoy mal, pero soy tu follower, entonces por eso estoy enterado de eso. Y quiero que el día de hoy nos comparta algún tema que todos hacemos y que de repente hemos entrado en discrepancia algunos con otros. Justamente estábamos en un chat entrando en esa discrepancia que creo que es bastante buena porque genera el más conocimiento. Entonces, Jorge, pues bienvenido. Me da mucho gusto que estés conmigo el día de hoy, que estés aquí con todos los presentes. Ya tenemos 35 personas conectadas. Voy a ir admitiendo un poquito más ahí que se van sumando y pues estamos pendientes de ti. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Hugo. Voy a compartir. Ok, perfecto. Ahí Te veo muy se bien. ve la pantalla. Muy bien, Se ve muy bien. déjame poner aquí que me gusta ver las caras. Solo veo la cara de Heriberto, Armando, Rafael y la tuya. Muy bien. Pues vamos a empezar. ¿Te gustaría conocer la importancia del tema sobre el tema de preeclampsia y todo lo que hay en la actualidad en cuanto a tamizaje y profilaxis? ¿Te gustaría conocer el método que propone la Fetal Medicine Foundation sobre tamizaje de preeclampsia? ¿Y te gustaría conocer el uso de la aspirina como una forma de profilaxis para preeclampsia? Entonces, les doy la más cordial bienvenida a esta charla, conferencia, plática, webinar sobre el modelo de la Fetal Medicine Foundation para hacer el tamizaje precoz de preeclampsia. Primero, pues agradecer al doctor Hugo Pinada, que ya tenemos ahí bastante tiempo de conocernos, él allá en Monterrey, y gracias al Colegio de Medicina Fetal del Estado de Nuevo León por la invitación. Gracias a todos los que están conectados, más de 40 personas, y pues siempre felicitarlos, ¿no? Por estar en el constante aprendizaje, en el constante buscando. Yo siempre menciono por ser del 10% de los médicos que están buscando su educación médica continua. Felicidades a cada uno de ustedes por estar aquí. Bueno, ¿qué hago yo aquí? ¿Quién es Jorge Dueñas? Algunos me conocerán, otros no. Soy yo con mi familia y en resumen, soy un apasionado de la medicina fetal. Desde el 2006 que egresé, me dedico pues, a hacer diagnóstico prenatal avanzado y como decía Hugo, una de mis pasiones es ayudarle a los médicos que hacen ultrasonido independientemente del área, ayudarles a lograr esa estandarización, ¿no? Que tanto buscamos y deseamos para tener tasas altas de detección y baja equivocación y así sentirnos seguros y tranquilos. Y esa es una de mis pasiones que me mueve y le da sentido a mi vida. Hoy mi actitud con ustedes es al 100% y te pregunto con qué actitud estás. ¿Estás al 100 también para llevarte información? Siempre pido mente abierta, quizás hay conceptos que ya conoces, otros no, y pido mente abierta, siempre hay algo que llevarse, siempre hay algo que afinar, unos más, otros menos, pero pido esa apertura para llevarte la información como te la voy a transmitir. Y te pregunto, y si quieren ir participando en el chat, siempre me gusta que esto sea interactivo, con qué actitud vas a estar hoy. Espero inspirarte, espero ayudarte a transformarte y acompañarte en este proceso. Muy bien,
¿Cuáles son las perlas? Vamos a seguir 3 perlas en este charla webinar. La primera parte es entrando en calor, que es introducción en el tema. La segunda es qué hay en cuanto a tamizaje de preeclampsia y la propuesta de la Fetal Medicine Foundation y cómo lo hacen ellos. Y la tercera, el tema de profilaxis de preeclampsia. Y son las 3 perlas que vamos a tocar hoy en este webinar. ¿Qué vas a descubrir? Pues los aspectos generales importantes que tienen que ver con preeclampsia para entrar en contexto y usarlo como introducción. Vas a descubrir los modelos de tamizaje de preeclampsia que existen y vas a conocer cuál es la profilaxis recomendada, que estoy seguro que ya lo habrás escuchado y seguro que probablemente lo usas, y vamos nada más a afinar esos detalles. Y esas son las 3 cosas que vas a descubrir y entraremos en la primera parte que se llama entrando en calor. Y para entrar en calor, pues bueno, la definición, ¿no? Definición de preeclampsia. Esta definición es la definición de la Sociedad Internacional del Estudio de la Hipertensión en el Embarazo, que es la definición clásica que conocemos es un síndrome multisistémico. Ahorita la voy a mencionar y después voy a hacer algunos comentarios que quiero dejar de mensaje. Es un síndrome multisistémico después de la semana 20 de gestación, que se caracteriza por hipertensión arterial de nuevo inicio, acompañado de proteinuria y o disfunción de órgano materno y o disfunción placentaria. Y aquí las 3 cosas que quiero dejar como mensaje es que es multisistémico. Ese es un concepto importante, porque luego tenemos la idea de preeclampsia, hipertensión, ¿no? Pero no, es una enfermedad multisistémica. El otro concepto es que, bueno, lo clásico después de la semana 20 de gestación y que puede tener 3 áreas, ¿no? La proteinuria, daño a cualquier órgano materno o daño placentario, manifestado como una restricción en el crecimiento. Y esta es la definición de preeclampsia que se está utilizando en la actualidad. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué hay simposios? ¿Por qué se está tocando aquí? Pues porque es una enfermedad que a pesar de todos los años que lleva, pues hay muchas áreas desconocidas, ¿no? Cada vez se conoce más de su fisiopatogenia, de todo el impacto que tiene. Y bueno, es una patología que en el área materna, pues dependiendo el país, pero puede ir desde un 2 al 5% de los embarazos como prevalencia. Es de las primeras, causa 1, causa 2, dependiendo el lugar, dependiendo el momento de causa de muerte materna. Alrededor de 76,000 mujeres mueren al año en el mundo por preeclampsia, y de las mujeres que mueren, la causa principal de muerte es hemorragia intracraneal. Eso es en cuanto a mortalidad, pero también deja morbilidad, o sea, todas las mujeres que tuvieron preeclampsia, llámese leve, severa, deja daño endotelial y eso puede llevar a morbilidad crónica. Por ejemplo, las pacientes que tuvieron preeclampsia tienen 2 veces más de tener enfermedad cardiovascular, como hipertensión, como eventos cerebrovasculares a mediano o largo plazo, mayor probabilidad de falla renal, mayor probabilidad de síndrome metabólico, diabetes y su esperanza de vida baja. Entonces, como podrás ver, bueno, es causa principal de muerte, pero afortunadamente la mayoría no mueren, pero deja daño y morbilidad a largo plazo y también eso obviamente impacta. Y desde el punto de vista fetal, gran impacto en mortalidad perinatal. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, ya sea que mueren o por ser prematuros, pues todo lo que deja la prematurez como complicaciones. 500,000 recién nacidos mueren cada año en el mundo secundario a preeclampsia en mamá. 33% terminan en un nacimiento prematuro. Y de estos bebés prematuros, el problema, o más bien las complicaciones, también las podemos dividir a corto y largo plazo. Y de estos bebés a corto plazo, pues tienen restricción en el crecimiento, oligohidramios, riesgo de óbito, Apgares bajos, ingresos a las UCINes, pruebas sin estrés no reactivas.
Y a largo plazo, estos bebitos con restricción y todo el daño que deja la preeclampsia, pues a largo plazo pueden tener parálisis cerebral, IQs bajos, hipoacusia, sorderas, falla visual, resistencia a la insulina, todo lo que tiene que ver con programación fetal y lo que impacta con esos bebés de bajo peso e hijos de mamá con preeclampsia. La idea de tocar este tema como introducción o entrando al calor, pues bueno, es para ponerlos en contexto en cuanto a la definición y en cuanto a los números del impacto en mamá y el impacto en bebé. Teniendo en contexto esto, vamos a la segunda perla. Entonces, entendimos la importancia que tiene el tema y que es importante ese cambio de paradigma o esa forma de darle, o más bien entendiendo la importancia y entendiendo el concepto de darle la vuelta a la inversión de la pirámide, que el doctor Nicolaides trata de cambiar ese paradigma, en donde todo el foco es primer trimestre y todo el foco es tamizar, prevenir, ese círculo. Y antes era diagnóstico, trato, diagnóstico, trato. Y ahora es predecir, prevenir. Y con ese enfoque y al ver la importancia, pues el tamizaje de preeclampsia ha tomado mucha relevancia. Hay diferentes modelos que a través del tiempo para hacer tamizaje de preeclampsia existen. Y una opción es no tamizar. No, no pasa nada, no me interesa, yo no voy a tamizar. El otro es tamizar solo con historia clínica. Solo hago historia clínica y a la que tiene factores de riesgo, catalogo como alto y bajo riesgo y doy profilaxis. Y la tercera opción es hacer tamizaje con biomarcadores y voy a hablar un poco de cada uno de ellos. Primera opción es no tamizar, ¿no? No, yo no creo en eso, eso no sirve, no lo hago. Y pues bueno, la realidad es que esa opción en la actualidad descartada, ¿no? Con toda la evidencia que existe y alguna de ellas que vamos a estar tocando ahorita, en la actualidad no es opción. Tienes que tamizar a todas tus pacientes y yo lo pongo así, por ahí con Hugo lo hemos platicado, pues en la actualidad con toda la evidencia que hay del impacto que tiene y de que la profilaxis funciona, pues no es ético que no ofrezcas, ya sea que tú lo hagas o la refieras a otro lado. No es ético no hacer tamizaje de preeclampsia. Entonces, esa opción de no tamizar en la actualidad no aplica. El otro, y hace, no sé, 5, 7, 8 años generó ahí controversia con algunas publicaciones del American College, que decía tamizar con Doppler, tamizar con otra cosa, no sirve, es igual que hacer historia clínica. Entonces, una opción es tamizar solo con historia clínica y factores de riesgo. Entonces, las dos instituciones que sugieren esto, pues es la COG y es el NICE, las guías NICE, en donde dicen con historia clínica es suficiente y la propuesta de ellos es que, bueno, se hace una historia clínica en el primer contacto, buscas factores de riesgo, que generalmente ellos los dividen como alto o de mayor y menor riesgo, y dependiendo de estos riesgos, tú decides si es bajo o alto riesgo. Entonces, generalmente esto se basa en tener un factor de riesgo mayor o tener dos menores, y si cumple con algunos requisitos de esto que estás viendo aquí, un mayor o dos menores, se cataloga como riesgo aumentado de preeclampsia y el uso de profilaxis. Si tú solo utilizas historia clínica, el gran problema de esto es que sus tasas de detección son muy bajas. Pueden ser del 35, 40% para preeclampsia temprana, entendiendo como preeclampsia temprana antes de la 32 y tardía después de la 32, 34 semanas, un 34%, tasa de falsos positivos del 10. Entonces, una tasa de detección muy pequeña, se puede usar y mi conclusión es, eso es mejor a no hacer nada. Si no tuvieras en tu medio las otras herramientas que vamos a conocer, pues esto es mucho mejor que no hacer nada. Tamizas por historia clínica y tomas decisiones.
Y hay una tercera opción que es el tamizaje con biomarcadores. Y con esto, pues todos los días se publican cosas y de aquí nace el modelo de la Fetal Medicine Foundation, en donde el concepto para entenderlo es la estimación de un riesgo específico individual, en este caso para preeclampsia bajo el teorema de Bayes, combina el riesgo a priori, que son las características maternas o la historia clínica o los factores de riesgo, y los vas combinando con factores o medidas bioquímicas o biofísicas. Ese es como el fundamento estadístico o el fundamento matemático de esto. Partes de un riesgo a priori, a través del teorema de Bayes vas metiendo números, haces el cálculo y obtienes un riesgo a posteriori y con eso tomas decisiones. En las últimas décadas, muchas publicaciones sobre esto, buscando qué marcadores pueden ser los mejores. Y en la actualidad, los biomarcadores, hablando de tamizaje temprano en la semana 11-13, que se ha visto que tienen utilidad, son estos 4. Presión arterial media, índice de pulsatilidad de la arteria uterina, proteína A plasmática asociada al embarazo, y de estos 2 marcadores bioquímicos, mucho más impacto el factor de crecimiento placentario sérico. En la actualidad, el juego y la combinación de estos biomarcadores es a través de este teorema de Bayes que les acabo de mencionar, hacemos el tamizaje de preeclampsia temprana. Y voy a hablar un poco de cada uno de ellos. Historia clínica, ya hablé un poco. En cuanto a historia clínica, la mejor práctica recomendada, pues bueno, es hacer una toma precisa de la historia, de la obtención de factores de riesgos, de la historia obstétrica, para identificar esos factores de riesgo que nos pueden aumentar la probabilidad. Y aquí te pongo algunos ejemplos, como la edad, el peso, la raza, el haber tenido preeclampsia en un embarazo previo, el tener un familiar de primer grado con preeclampsia, el ser hipertensa, diabética, enfermedades inmunológicas como lupus, antifosfolípido. Pues en la historia tienes que ir a buscar esto para identificar factores y poderlos meter a la calculadora y hacer ese cálculo. Ya les había mencionado aproximadamente 35-40% de tasa de detección para historia clínica, para preeclampsia temprana, que es la que realmente nos interesa buscar porque es la que tiene más morbilidad tanto materna como perinatal y tiene un 40% con 10% de falsos positivos. Entonces dices, bueno, 30-40% historia clínica. Ahora, mencionaba la presión arterial por medio de la presión media. ¿Y qué hay en cuanto a la presión? La mejor práctica recomendada en cuanto a la presión es que se utiliza la presión arterial media y aquí la clave o lo que hace que la tasa de detección sea mucho mejor es que esa toma de presión esté estandarizada, ¿no? Y hay varias formas, te recomiendan ciertos tipos de baumanómetros, cierta posición de los brazos, dónde colocar los brazos, a qué altura, medir uno, medir otro. Y entonces lo ideal es que esté esto estandarizado para que la medida sea de mejor precisión y de esa forma le va subiendo poco a poco la tasa de detección cuando va sumando todo. Si yo uso la pura presión arterial solita como un medio de tamizaje, la tasa de detección para preeclampsia temprana es alrededor de un 50%, para tardía 35%, con una tasa de falsos positivos del 10%, usando solo presión arterial media solita. Luego les hablé de la arteria uterina, ¿no? Del índice de pulsatilidad de la arteria uterina, que ha tenido un boom, ¿no? El Doppler en los últimos 10 años. ¿Y qué hay en cuanto a Doppler y el índice de pulsatilidad? Pues la mejor práctica recomendada es, para usar el Doppler de la arteria uterina, pues es el uso del índice de pulsatilidad. Se miden las 2 índices de pulsatilidad de cada una de las arterias uterinas, se promedian, se meten a la calculadora y se obtiene el resultado. Y aquí, al igual que la toma de presión arterial, pues la medición de ese índice de pulsatilidad debe de ser estandarizado, ¿no? Hay toda una técnica sugerida de estandarización
para que sea una medida, ese índice de pulsatilidad, lo más confiable posible. Y eso es la mejor práctica recomendada para eso. Ahora, si uso solo arteria uterina en la semana 11-14, la tasa de detección para preeclampsia temprana es del 50%, solo utilizándolo el Doppler en la 11-14, porque este número, por ejemplo, para 2024, usando el Doppler solito, puede llegar a tener tasas de detección hasta de un 80-90%. Entonces, en la 11-14, 50%. Y el último biomarcador descrito pues, son los bioquímicos, y en los bioquímicos les mencionaba dos: proteína A plasmática asociada al embarazo y el factor de crecimiento placentario. La mejor práctica recomendada en cuanto a marcadores bioquímicos es que en el primer trimestre el marcador que mejor rendimiento tiene o tasa de detección tiene es el factor de crecimiento placentario, y en un segundo lugar, si no existiera el factor de crecimiento placentario, es la proteína A plasmática asociada al embarazo, que lo usamos para el tamizaje de cromosomopatía. Aquí pues, la clave es que esa medición sea con equipos adecuados, con controles de calidad, que toda esa curva de los MOM, de los valores, esté bien estandarizada y medida para que esa tasa de detección también sea mejor. Si usamos marcadores solitos para hacer tamizaje de preeclampsia, su tasa de detección es alrededor del 32-35%, usándolos solos para preeclampsia temprana, usándolo en la 11-14. Muy bien. Como puedes ver, todos andan entre 30, 35, 50% si los usamos solos. Y aquí es donde entra el modelo del teorema de Bayes, de la Fetal Medicine Foundation, y todo este concepto que nace desde el tamizaje de cromosomopatía, en donde dice, si uso esos biomarcadores aislados, pues tus tasas de detección son bajas, ¿no? Son pobres, no son muy adecuadas. Y entonces, si los combinamos todos, ¿qué pasa? Y hacemos esa evaluación del riesgo combinado y entra todo esto del teorema de Bayes y todo eso del riesgo a priori y a posteriori. Combinan todos estos marcadores y entonces aparece esto, ¿no? Que es como la forma, como yo lo entiendo y me gusta explicarlo. Esto es en forma gráfica el teorema de Bayes. Hay un riesgo inicial o el riesgo a priori, que en el caso de preeclampsia, la historia clínica y los factores de riesgo que identificas, y a ese embudo le vas metiendo pruebas, ¿no? Le metes la presión arterial media, le metes los bioquímicos, le metes el Doppler, el IP del Doppler, y pues cuántas cosas le quieras meter. Y cada una de esas tiene un LR, tiene una razón de verosimilitud, y todo eso lo vas metiendo al software que ya está hecho, que ya tiene la base de datos cargada, y en automático le metes la presión, le metes los valores, saca el LR o la razón de verosimilitud que le corresponde, los va multiplicando y arroja el riesgo final, ¿no? Que es la mezcla. Yo a veces juego un poco y le digo la licuadora de riesgo, en donde le metes, mezclas los riesgos y sale la parte final, que es el riesgo a posteriori. Y ese riesgo a posteriori es un número, y ese número se le fija un punto de corte, el que se decida. Ahorita les voy a mencionar algunos. Clasificas en bajo o alto riesgo, y a la de alto riesgo le das profilaxis, ¿no? Ese es el teorema de Bayes, ese es el fundamento del modelo, pues que ya está muy divulgado, de la Fetal Medicine Foundation, y es como se utiliza en la actualidad en la semana 11-14. En esta combinación, la mejor práctica recomendada es la utilización de algoritmos publicados que combinen todas estas medidas que les acabo de explicar de forma aislada, y así se hace un cálculo de riesgo específico para la paciente usando el método del teorema de Bayes, partiendo de un riesgo a priori, ¿no? Esa es la mejor práctica actual. Obviamente, lo ideal es en la 11-14, ahorita van a ver por qué. Y los puntos de corte varían, ¿no? Varían entre 1 en 100 y 1 en 150, ¿no? Hay lugares donde dice 1 en 100, 1 en 150. Y aquí, si se mete uno a estadística pura, por ahí hace unos días compartí en un chat que tenemos de médicos fetales, y todos
No, pues depende de tu población, depende de lo que quieras, depende de lo que busques. Bueno, si es uno así muy estricto, pues dependerá de lo que tú busques y tú fijas ese número. Pero en general, en la mayoría de las partes se utiliza uno en 100 o uno en 150, dependiendo ahí el grupo que lo esté utilizando. Muy bien. En cuanto a tamizaje 11-14, entendiendo esto, pues el objetivo es hacer ese teorema de Bayes con ese riesgo a priori y posteriori, con todos los biomarcadores que comentamos. Y el objetivo es encontrar a esas pacientes que a través de esa combinación de valores nos den una alta probabilidad de preeclampsia. Si yo mezclo, ahorita les voy a mostrar estas tablas, si yo mezclo todos estos valores, yo puedo llegar a tener tasas de detección, ¿se acuerdan de las otras? Iban de entre 30 y 40%. Si yo llego a mezclar historia clínica, presión media de presión arterial, índice de pulsatilidad y factor de crecimiento placentario, puedo llegar a tener tasas de detección para preeclampsia temprana del 90% versus 30, 40, 50%. Por eso la recomendación actual pues, es hacer esta combinación. Vamos a suponer que en tu medio no hay marcadores bioquímicos, ¿no? Y la paciente no puede. Pues bueno, hacer historia clínica, hacer presión arterial y hacer uterinas, como lo ves aquí, pues puedes llegar a tasas hasta de un 83-85% sin tener que usar los marcadores séricos. Entonces, como podrás ver, puede ir de un 80 a un 90% dependiendo de las herramientas que tengas. Y si lo usaras sin el factor bioquímico, pues podemos llegar a tener 80-85%. Y la idea es que a ese grupo de alto riesgo se le dé profilaxis. Ahorita voy a hablar un poco más de profilaxis. Y la recomendación actual pues son los 150 miligramos que salió del estudio ASPRE todos los días, iniciado antes de la semana 16, idealmente tomado en la noche y hasta la semana 36, ¿no? Esa fue como la conclusión del estudio que ahorita hablaré un poco más. Punto de corte puede variar de 1 en 100 a 1 en 150 y es lo que la mayoría toma. Muy bien. Y bueno, algunos ejemplos, estoy seguro, ahorita este webinar está organizado por la Sociedad de Medicina Fetal, entonces aquí hay médicos fetales, estoy seguro que todos conocen estos temas y conceptos, pero también hay radiólogos, ginecólogos, que por ahí Hugo nos hizo favor de poder abrir la sesión del colegio a otros médicos. Y bueno, esta es la calculadora de la Fetal Medicine Foundation, es atrás de estos números está todo ese teorema de Bayes, en donde en la primera parte metes la historia clínica, metes los marcadores biofísicos como la presión, el índice de pulsatilidad de las uterinas, y aquí si tuvieras marcadores bioquímicos también, y te da el cálculo de riesgo, ¿no? Metes esos valores, te sale el riesgo y con eso divides en bajo o alto riesgo y tomas las decisiones. Al final, el objetivo es identificar, haciéndolo así, hasta el 80-90% de las pacientes que puedan llegar a tener preeclampsia y usar profilaxis. Entonces, el objetivo y esa inversión de la pirámide del doctor Nicolás y ese cambio de paradigma es tamizo, prevengo y es el enfoque en la actualidad. Es la mejor opción en la actualidad hacerlo en la 11-14 y hacerlo bajo este modelo del teorema de Bayes. Hay varias calculadoras, las dos más conocidas es esta de la Fetal Medicine Foundation y la otra es la calculadora de Medicina Fetal Barcelona y son las más utilizadas. Lo ideal pues sería que cada país o cada ciudad tuviera las suyas con su población, con sus curvas y eso sería lo ideal hacerlo, ¿no? En México pues ha habido esfuerzos, no se ha podido concretar algo y pues bueno, es eso. Y eso es el modelo del tamizaje de preeclampsia. Entonces, entendiendo la importancia de la preeclampsia, el impacto, entendiendo el paradigma de ese cambio de la inversión de la pirámide, que ahora todo el foco es 11-14 y todo el foco es tamizo prevengo, y conociendo el modelo que mostré ahorita del teorema de Bayes de la Fetal Medicine Foundation,
pues lo que busca uno es detectar esa población de alto riesgo y ofrecerle profilaxis, ¿no? ¿Y qué hay en profilaxis? Pues bueno, este estudio que ven aquí, el ASPRE, fue el que, ¡pum!, cambió y revolucionó y demostró que el uso del ácido acetilsalicílico a 150 miligramos en el grupo de alto riesgo, como se los acabo de explicar ahora, usando la combinación de varios factores, tomado por la noche, iniciado antes de la semana 16, puede llegar, o más bien no puede, reduce hasta el 90% de la incidencia de preeclampsia temprana y 60% de preeclampsia pretérmino, que sería la que da antes de la 37. Y un punto clave de la conclusión de este estudio es que entre más adherencia haya al tratamiento, o sea, más constante sea la paciente, esa tasa de reducción de incidencia es mucho mejor. Entonces, esto ya está demostrado, por eso en un inicio ponía ahí que el no usar nada en la actualidad no es ético, porque está más que demostrado que hay una forma de hacer profilaxis, que hay una forma de tamizar, hacer historia clínica, la hacemos todos, hacer Doppler, todos los que estamos aquí lo hacemos, y con eso puedes hacer tamizaje. Y si le agregas lo bioquímico, pues le agregas un 10% de tasa de detección. Muy bien. Entonces, un ejemplo para cuadrar mejor y entenderlo esto mejor. La recomendación en la actualidad es el tamizaje a todas las pacientes en la semana 11-14, bajo este modelo del teorema de Bayes de la Fetal Medicine Foundation, en donde utiliza historia clínica, en donde utiliza la presión arterial media, en donde utiliza el IP de las arterias uterinas y la parte bioquímica, si en tu medio existe, el paciente lo puede pagar y hacer, obviamente vale la pena. Con eso clasificas a la paciente en bajo o alto riesgo, punto de corte varía entre 1 en 100, 1 en 150, y con eso, al clasificarla como alto riesgo, utilizando por ejemplo 1 en 150, a ese grupo de pacientes, de toda tu población, ahí va a caer el 10% de las pacientes y ahí va a caer el 75% de las que van a desarrollar preeclampsia antes de la semana 32. A ese grupo se le da 150 miligramos de ácido acetilsalicílico por la noche antes de la semana 16 y a este grupo, ¡fum!, le vas a reducir del 90% de preeclampsia temprana o 60% de tardía, y entre mejor adherencia es importante, ahí siempre está recalcando a la paciente que es importante porque luego ellas piensan que es una caja y al acabar la caja ya no la toman, entonces tiene uno que explicar bien. Y al otro grupo de bajo riesgo, ahí va a caer el 90% de tus pacientes, pues se sugiere en la semana 20-24 hacer un recálculo de riesgo, una revaloración. Muy bien. Y ese es el modelo o el ejemplo. Se pudiera quedar ahí en el modelo de la Fetal Medicine Foundation, que no voy a profundizar. Viene una forma de hacerlo en la 2024 y una forma de hacerlo, un algoritmo de clasificación. Ahora, ¿qué hay de nuevo? ¿Hacia dónde va? Y ahí es donde Hugo es un experto en el tema, es los factores angiogénicos, ¿no? Los factores angiogénicos, pues estuvieron investigando muchísimos, cuál sí, cuál no, y lo que se quedó y lo que se está viendo dónde va a acomodarse, y esta es una diapositiva cortesía de Hugo, pues es la relación entre estos dos factores angiogénicos, el SFLT y el factor de crecimiento placentario, y ese radio entre estos dos, ahí va encontrando lugar, ¿no? Si como tamizaje o como toma de decisiones para interrumpir o no interrumpir y ver la probabilidad. Y ahí la parte actual del tema de preeclampsia va hacia eso, hacia los factores angiogénicos, y con todas estas evaluaciones en donde Hugo está participando en una de ellas, pues entender dónde van a caber, ¿no? Dónde van a entrar, en qué punto se van a utilizar para poder tomar decisiones como tamizaje o como toma de decisiones como para interrumpir una paciente o para tomar decisiones. Y hacia allá va. Esto, no sé, a ver al final qué opinan, pero pues llegó para quedarse, esto se va a quedar
Los precios cada vez son más accesibles, ¿no? Tengo entendido que medir esto no cuesta más de $1,000, creo, ¿no hubo? Estos dos. Entonces esto llegó para quedarse y es nada más pues toda la serie de estudios que se están haciendo para ver cómo entran en este algoritmo que les estuve platicando que utiliza la Fetal Medicine Foundation, dónde va a entrar este ratio para tomar decisiones. Muy bien. Con esto revisamos las 3 perlas o los 3 objetivos que tenía, en donde era hacer la introducción, ponerlos en contexto, ver la importancia, platicar sobre este modelo de la Fetal Medicine Foundation, el teorema de Bayes, de una forma pues que sea fácil de entender, sin profundizar tanto en números y en estadísticas. Y luego el uso de profilaxis y la importancia y que es el objetivo en este modelo de inversión de la pirámide, en donde el objetivo ahora es tamizar, prevenir desde el primer trimestre. Mensaje final de esta plática. En la actualidad no es ético no ofrecer tamizaje de preeclampsia a tus pacientes. La evidencia está tanto como modelos para tasa de detección como medios de profilaxis. Entonces, en la actualidad a todas las pacientes se les debe de ofrecer. La recomendación es utilizar ese modelo combinado del teorema de Bayes de la Fetal Medicine Foundation que combina marcadores o biomarcadores como la presión, la historia clínica, el Doppler y los marcadores bioquímicos. Y obviamente la gran oportunidad que hay a ese grupo de alto riesgo de ofrecerle profilaxis con ácido acetilsalicílico. Es tu responsabilidad usarlo, implementarlo. Están las opciones ahí y dependiendo en el medio donde te muevas, pues ver qué es lo que vas a ofrecer. Pero se debe de ofrecer un medio de tamizaje. Resumen, ideas claves, mensajes a casa que quiero dejar. Pues bueno, la preeclampsia siempre es un gran reto, es un tema, un gran enigma en muchas cosas, es un gran problema de salud pública, gran impacto en mortalidad materna y perinatal. Por lo tanto, el tener estos temas siempre frescos son muy importantes. El modelo de la Fetal Medicine Foundation basado en el teorema de Bayes, en donde está el riesgo a priori, le metes a esa licuadora de cálculo de riesgo pues, las diferentes pruebas que tú quieras utilizar, obtienes tu riesgo a posteriori, fijas tu punto de corte, que en la mayoría de los centros fluctúa entre 1 en 100 y 1 en 150, y al grupo de alto riesgo, que va a caer ahí el 10% de tu población, ofrecerle profilaxis con ácido acetilsalicílico 150 miligramos. Muy bien. Recuerda que los analfabetas del siglo, esta frase me gusta mucho, no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no se den la oportunidad de siempre estar aprendiendo y sobre todo reaprendiendo, ¿no? Cambiando conceptos, cambiando paradigmas. Yo egresé hace 16 años y hace 16 años apenas iba empezando el tema de Doppler, apenas iba empezando el tema de tamizaje de cromosomopatía. Y pues todo esto, el tamizaje de preeclampsia no existía en ese momento. Entonces, importante siempre tener esa mente y actitud de estar aprendiendo y reaprendiendo. Dejo mis medios de comunicación. Con todo gusto ahí siempre compartimos información que pueda llegar a servir y a utilizarse. Muchas gracias. Y abrimos, Hugo, con gusto a preguntas. Sí, si alguien Gracias, Hugo. tiene preguntas, son bienvenidas en el chat. Veo gente, si me pueden ayudar, veo gente de Latinoamérica, veo gente de muchas partes de México, veo varias personas que son tus followers, sin duda, también. Eh, si alguien me deja ahí un mensajito de, soy radiólogo, soy ginecólogo y estoy en tal ciudad, a nosotros nos ayuda mucho la retroalimentación porque lo que dice el doctor Jorge Dueñas es real. El, el tamizaje de preeclampsia, Jorge, creo que lo puede hacer cualquier médico si se pega a los lineamientos y simplemente con utilizar la historia clínica, las particularidades de la paciente, su peso, su talla, sus antecedentes y el Doppler de arterias uterinas. Creo que cualquier médico lo puede realizar con facilidad, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas, Jorge, de eso?
Sí, claro, yo soy un amante de eso, que siempre, bueno, está la lucha, ¿no? De quién debe de hacerlo Ujú. y como si algo, pues aquí obviamente esta reunión es la sesión mensual del Colegio de Medicina Fetal del Estado de Nuevo León, y bueno, todos los fetales lo hacen, ¿no? Pero pues hay ciudades muy pequeñitas, hay países pequeños y obviamente estoy convencido que lo puede hacer cualquier médico que esté capacitado en el uso, que entienda el fundamento del teorema de Bayes, que obviamente sepa identificar los factores de riesgo, que esté estandarizado para sacar las uterinas y estandarizado para tomar la presión, ¿no? La verdad es que no es complejo, ¿no? Solamente es tener esa, yo le digo, mente o mindset de médico extraordinario, de siempre hacerlo con una buena calidad para que las cosas se hagan bien, ¿no? Perfecto. A ver, por aquí tengo una mano levantada del doctor Guillermo Ramírez. Te voy a pedir abrir tu micrófono, doctor. A ver si ya se pudo abrir. Listo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Doctor Doñas, muchas felicidades. Eh, Siempre muy didáctico y muy puntual en todas sus pláticas. Una pregunta. em, ¿Cómo seleccionar a las pacientes a las cuales hay que pedirles marcadores bioquímicos? Digo, obviamente es la historia clínica, obviamente los antecedentes, pero bueno, no sé, algo práctico, algo. Sí, Guillermo, pues, no hay que seleccionar, o sea, si en tu medio existe y el paciente lo puede pagar, pues lo ideal es a todas, ¿no? No habría que seleccionar y decir, esta porque tuvo preeclampsia, en el pasado sí se lo pido, a esta no. Entonces, lo ideal sería que si en tu medio hay quien procese la muestra y con calidad, que sea la máquina adecuada, todo, y el paciente lo puede pagar, pues lo ideal es a todas, ¿no? No seleccionarlo. Sí. Eso es, así es. Bueno, mil gracias. Ya estoy leyendo aquí. Hay gente desde Perú, Lima, Ecuador, Yucatán, Veracruz, Honduras, Nicaragua, Querétaro, Hidalgo, Guatemala. Creo que el expandirnos con un tema que es tan importante para Latinoamérica es sensacional, y ver a la gente que se compartió este link que te pasé, Jorge. Me siento muy gustoso porque creo que tenemos mucho potencial para trabajar a distancia, y sobre todo, como tú dices, la actitud de que quiero aprender, no importa. Por aquí veo una mano levantada, la voy a dar la palabra, le voy a pedir al doctor Heriberto Valenzuela, si me abre su micrófono. Ahí, por Buenas ahí. noches. Hola. Doctor, ya le había, la pregunta se le había hecho anteriormente al medir las arterias uterinas en el 2024, donde en un embarazo de 20 semanas con 0 días, el IP de la arteria derecha es de 1.5, pero nos vamos al lado izquierdo y en espejo busco la arteria y sale en 2 y feria, o 2.5, por decir casi el doble. En la calculadora sale por arriba del 95%. Ya me ha sucedido con varios pacientes y tengo la duda porque lo vuelvo a repetir y sigue saliendo igual. Lo doy como alto riesgo. Sí, ahí está, sí. Sí, mira, aquí hay dos formas de usar el tamizaje de preeclampsia en el segundo trimestre. Heriberto lo menciona, Hugo, porque bueno, es parte de nuestros alumnos de la academia. Entonces, una es usarlo solo como con la percentila solita. Entonces, tú obtienes los dos IPs, los sacas el promedio, los percentilas para la semana, y si da arriba de 95, es alta probabilidad de preeclampsia, como lo dices tú. Y sí puede ser que una te dé 0.9 y la otra te dé 3.2, ¿no? Eso es factible y no quiere decir que lo estés midiendo mal, y eso es posible. La otra forma es utilizar esta calculadora que les compartí de la Fetal Medicine Foundation, en donde además del Doppler utiliza la historia clínica, utiliza el Doppler y puedes meterle marcadores bioquímicos. Al irle metiendo más cosas,
la tasa de detección la va subiendo y va siendo mejor tu tasa de detección y evitar los falsos positivos. Puedes usarlo solo las percentilas o puedes usar la calculadora de la Fetal Medicine Foundation, pero así es, Heriberto, así es como dices. Fíjate, ahorita que dices eso, pues estuvimos en una masterclass con el doctor Figueras. El doctor Figueras, me atrevo a decir que es una de las personas que más saben de preeclampsia y de profilaxis a nivel mundial, ¿no? Entonces era ese tema. Dice, pues hasta la 16 le puedes dar, pero va a bajar el rendimiento de la profilaxis. Por ejemplo, si lo das a la semana 20, tal vez baje a un 20% el rendimiento, si mal no recuerdo, 10 a 20%. Y la idea es que todos los médicos se lleven la profilaxis antes de la semana 16. ¿Es correcto, Jorge? Sí, el mensaje es, entre más pronto se empiece, mejor, ¿no? Ok. Otro tema muy importante, jamás partir la aspirina. La aspirina tiene una biodisponibilidad diferente y sobre todo la que recetamos es la de capa entérica para evitar lesionar la mucosa gástrica. En Europa está el Trofolit, creo, que sí viene de 150. Nosotros en México, Latinoamérica no lo tenemos, pero podemos utilizar 2 aspirina Protect por la noche. Tiene una particularidad que sea por la noche para obtener el rendimiento correcto. Y si se llegara a partir una aspirina de Protect, por ejemplo, de 100 miligramos, se debe desechar la otra mitad, pero no es lo correcto. Lo mejor es dar 200. De hecho, hay unos estudios en donde dice que a mayor índice de masa corporal de la paciente debiéramos de aumentar la dosis. Y entonces 150 es una dosis estándar, pero con toda tranquilidad el médico la puede subir a 200 sin ningún problema. Y si seguimos esa regla, profilaxis temprana en pacientes con cribado positivo, porque también no es inocua, Jorge, o sí es correcto. No, no es inocua, puede tener ahí sus efectos secundarios, entonces por eso no se recomienda el uso universal, ¿no? Así nada Así más es. de como ácido fólico, ¿no? Sino solo en el grupo de alto riesgo. Aquí hay una pregunta muy interesante, Jorge, que siempre nos han problemado. En pacientes alérgicas a la ácido acetil salicílico, ¿qué opciones hay de tratamiento profiláctico? Pues no sé. Ese es el gran problema, ¿no? Pues mira, lo otro que está demostrado, pero el puntito ahí o el paréntesis solo cuando hay deficiencia de consumo de calcio es el calcio, ¿no? Ujú. En gente que tiene consumo bajo puede ser una opción. La otra opción que luego yo uso es L-arginina, en Ujú. donde pues está que sí, que no, y pues ya, y no habría más opciones, ¿no? Pudieras usar, que también no está demostrado, pues antioxidantes, omegas, ¿no? Y otras cosas. Entonces, si no puedes aspirina y no hay mucho o poquito riesgo, pero Sí. si fuera así, no sé, gesta 3, un óbito, preeclampsia previa, pues ahí yo utilizo todo, ¿no? Aunque no esté demostrado, ¿no? Pero no hay como una opción, no sé si Hugo o otro de los médicos fetales que ande por aquí tenga algún concepto en ese tema. Fíjate que ahorita lo que va a tomar fuerza, que pues ya viste, pues van a ser las estatinas, ¿no? Que ya empezar a leer un poquito de estatinas y también hay unos nuevos ensayos con heparinas de bajo peso molecular, porque tienen ahí una característica especial, pero como tú dices, no hay nada. Ahorita el estándar de oro van a ser ¿cómo se llama? La aspirina. Y lo que te comentaba hace rato, no sé si recuerdes, de que utilizó una palabra Mónica en el chat, ¿te acuerdas? Que dijo como marcadores para contingentes, ¿sí? O sea, Ujú. los marcadores bioquímicos van a venir a cambiarnos ahora la manera de hacer los cribados. O sea, pero ahora, por ejemplo, en Alemania, el que decíamos que era Stefan Berloren, él está en el Charité de Berlín y es el que más o menos de donde sacamos el cuadro que te pasé. Y entonces él dice, no, ahora el gol estándar para diagnóstico de preeclampsia son los marcadores angiogénicos.
Los marcadores angiogénicos, para los que ahorita todavía no están familiarizados con ellos, tienen un coste, por ejemplo, en un laboratorio aquí, no voy a decir cuál, precio público de $35 cada uno de ellos. O sea, en total serían $70 por utilizar los dos marcadores, tanto el SFLIT1 como el factor de crecimiento placentario. Y entonces podemos utilizar el cuadro que te pasé, que es el que yo creo que va a ser el modelo que vamos a utilizar en un futuro. Y nos vamos a adelantar. Y yo creo, y tengo mucha fe de que la preeclampsia va a desaparecer. Ya no la vamos a ver con esas expresiones tan agresivas que tenemos. Ya no tenemos que utilizar la proteinuria como antes te tocó a ti y a mí, de que pídele proteinuria. Ya no. Pero definitivamente el tamizaje, como tú dices, y te admiro por formar médicos para que lo hagan, hay que seguirlos haciendo, médicos ultrasonografistas, radiólogos, solamente que sigan los lineamientos correctos, porque no hay médicos maternos para todo el mundo, pero sí tenemos mucha gente que hace ultrasonido y que si se preparan bien con gente como tú, yo creo que sin problema vamos a poder trabajar con esas pacientes y disminuir esa gran enfermedad o epidemia de hipertensión en nuestras embarazadas en Latinoamérica. Muy bien, pues algo más, Jorge, que quieras añadir. Creo que estamos en tiempo. Te digo, me da mucho gusto que haya muchísimas personas conectadas contigo. Es un tema muy apasionante de Latinoamérica, de México, médicos, radiólogos, ginecólogos, ultrasonografistas. Me da muchísimo gusto que nos hayan acompañado. ¿Algo que nos quieras agregar o aportar, Jorge, a todo este gran tema? No, pues nada, Hugo, agradecerte la invitación, agradecerle al Colegio de Medicina Fetal del Estado de Nuevo León la invitación para participar en su sesión mensual. Y pues nada, seguimos por ahí en este mundo del diagnóstico prenatal. Sí, claro, sin duda. No, yo agradecido contigo por aceptar la invitación. Esta plática se está grabando, va a quedar a disposición para el doctor Jorge. Me pidió para subirla en su web personal, en su sitio de videos. Yo con todo gusto, o sea, esto siempre debe ser, el conocimiento se comparte y nos enriquece. A todos los que pues no nos han seguido, bueno, ahí está el Colegio de Medicina Materno-Fetal en Instagram o en Facebook. Yo soy el doctor Hugo Pineda, yo estoy como prenatal MTY en cualquiera de las dos redes. Y pues les agradezco mucho haberse conectado este tiempo con nosotros, con el doctor Jorge Dueñas, a quien aprecio y admiro mucho. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Jorge, un gusto verte a la distancia. Esperamos vernos pronto ahora ahí en noviembre. Primero Dios, ahí nos vemos. Y pues les agradezco nuevamente a todos. Buenas noches a Latinoamérica, Perú, Honduras, Nicaragua, Mérida. Ahí había el doctor Misraín por ahí también, en Ciudad Juárez. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Un gusto y esperamos verlo. Y las sesiones, les recuerdo, son gratuitas. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, Hugo, y saludos a Chao. todos los Natadocs ahí presentes. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta Saludos luego. de Paraguay también, ¿sí? Buenas De noches. Paraguay, saludos. Hasta luego. Hola, Alejandro.